certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento, nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días, aquí en este programa radial investigativo, traemos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitimos en vivo y en directo todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia. Y nuestros diferidos son los martes a partir de las 9 de la noche, también hora de Colombia. Pueden descargar nuestros programas, nuestros temas anteriores, aquí en nuestra página, en la zona de descargas, buscando el programa Descubriendo. Recuerden que siempre los temas que compartimos con ustedes no pretenden convertirse o no se exponen desde o presentarse como una verdad absoluta. Más bien es un compartir que invita a cada uno de ustedes a investigar, a profundizar, a no rechazar, por supuesto, para que de esta manera la información pueda hacer ese efecto que todos queremos, y es crecer en el camino de la búsqueda del conocimiento que nos lleve indiscutiblemente a la verdad. Hoy estamos acompañados por Jesús Barón, Juan Manuel Pombo, Salim Jacir y quien les habla, Neil Barrios. Un tema bastante importante, como cada 8 días aquí en Descubriendo, con el tema candidatos para ser el anticristo. El chat de la emisora está dispuesto para todos ustedes, para que nos compartan lo que sienten y piensan al respecto de esta temática. Por supuesto, si ustedes también tienen candidatos, allí nos pueden compartir en el chat. Nuevamente, aquí compartiendo con ustedes estos viernes que para cada uno de nosotros se convierte en una oportunidad para crecer, para aprender, para recordar, para reforzar, para ampliar. Saludo a mi compañero de trabajo, Salim. ¿Cómo estás? Bienvenido a Descubriendo. Hola, Neil. Un saludo para la mesa de trabajo, para la audiencia que ya están allí esperando este tema que, bueno, es de vital importancia conocerlo un poco más y sobre todo reflexionar y ver cuáles son los posibles candidatos o aspirantes al título, ¿no?, que muy comúnmente se conoce como el anticristo. Estaremos compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos. Hola, Juan, bienvenido a Descubriendo. Bueno, un saludo a todos nuestros queridos oyentes. Sí, buenas. Un saludo para todos nuestros queridos oyentes. Y bueno, aquí dispuestos ya a compartirles esta investigación que hicimos desde la mesa de trabajo, en donde vamos a estar analizando el perfil de los posibles anticristos que hay ahora mismo en el planeta Tierra. Hola, Jesús, bienvenido a los micrófonos de Descubriendo. Gracias, Neil. Igualmente, buenas noches a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Un tema bastante candente, un tema de elección, no de elección popular, sino de elección profética. Interesante la cosa, ¿no? Sí, bastante interesante. Bueno, esperemos que estén todos cómodos en sus casas, en sus hogares, en los lugares donde estén en este momento conectados a www.rcpc.co. Saludamos inmediatamente los primeros mensajes que nos han llegado al chat. Lo hace Raúl Gautier desde la ciudad de Cartagena. Un fuerte abrazo también. Nos saludan desde el Balcón del Valle. Saludos para todos. Muy buenas noches. Bienvenidos todos ustedes, amigos. Y entremos en materia con el tema de hoy. Candidatos para ser el anticristo. Y la forma, la mecánica que utilizaremos aquí en la mesa de trabajo para abordar este tema es por el principio, como siempre, estudiando primero lo que se conoce a nivel general de esta temática, y luego vamos a ir desarrollándola con base a la comprensión, a la interpretación y a la complementación que la mesa de trabajo hace después de hacer pues todo este proceso investigativo, no para un programa, sino desde el momento en que hemos venido buscando respuestas
al cumplimiento de la profecía. Empecemos por definir las definiciones simples que podemos encontrar muy fácilmente en la web sobre lo que es esto, el nombre anticristo. ¿Qué es esto de anticristo? En la teología y en la escatología cristiana se refiere escatología al estudio del Apocalipsis o de los temas relacionados con el fin del mundo, como comúnmente se relaciona el término Apocalipsis. Se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo, anticristo. El uso de la palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan. Curiosamente, y contrario a lo que se podría pensar inicialmente, el término anticristo no está referido en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, sino en las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos de un adversario decisivo de Jesús, y por otro a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Así que tiene dos connotaciones de acuerdo a lo que se conoce del anticristo. El primero, el adversario de Jesús, del Cristo, y por el otro lado, la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas. El término procede del griego anti o sustituto opuesto y Christos, ungido, Mesías o Cristo, con el significado literal de aquel que sustituye o se opone al Cristo. Comúnmente este término, estimados oyentes de Descubriendo, se ha hecho alusión a los herejes dentro de las propias corrientes cristianas. Así lo encontramos en las epístolas de San Juan o de Juan el Evangelista, en las cuales es empleado para referirse a cualquiera que niega que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios que vino en carne. A lo largo de la historia nos encontramos con diversas corrientes heréticas que niegan la divinidad de la persona de Jesús, junto a otras que predican a Cristo como un mito desligado de toda realidad material, cuestionando la verdad histórica de los evangelios para considerarlos solo relatos simbólicos donde aparecerían únicamente arquetipos. Estas doctrinas han recibido también diversas denominaciones y a menudo engloban diferentes conceptos astrológicos y panteístas en sus cuerpos de creencias que podrían terminar creyéndose o denominándose anticristos. Bien, luego de esta apertura, ¿no?, este inicio que hace mi compañero Neil con la definición y la etimología de lo que generalmente se conoce como el anticristo, vamos directamente a la fuente bíblica del término. Ya él lo decía, el término solamente se encuentra, estimados oyentes, en el documento bíblico en las cartas de Juan, en la primera y segunda carta de Juan, no en el Evangelio de Juan, sino en las cartas. La primera cita es la primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esta es la primera cita. Voy a leerlas todas y a lo último las analizamos. Por supuesto. En la siguiente cita de la misma carta, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En el capítulo 4.1 de la misma carta dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esta cita está hablando del espíritu del anticristo, así se titula la cita. En la misma carta, la primera carta, capítulo 4, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y la tengo acá narrada de otra manera, pero con la misma esencia, ¿no? Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios,
sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Así es. Y la otra cita, esta sí está en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces son 5 citas en todo el documento bíblico donde se habla del anticristo, solamente en estas 2 cartas de Juan. Entonces aquí la constante, ¿no?, que podemos entender de las 5 citas es que hay 2 cosas que resalto. La primera es, sobre todo en la cita inicial que leí, en 1 de Juan 2:18, dice que, bueno, el anticristo viene, pero dice que también hay muchos, que han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Bien, me llama la atención de esto, porque es una de las primeras claridades que debemos realizar, ¿no? Eventualmente siempre se cree que anticristo es uno solo, mientras que aquí el versículo de 1 de Juan 2:18 lo dice: vendría, ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos, ya han aparecido, es decir, desde el momento en que se escribe esta parte del documento bíblico, ya en la historia se había presentado este fenómeno, ¿verdad? Sí. El tema de la negación del Cristo. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Así que también tenemos que asociar que el anticristo, además de haber existido varios o muchos, está relacionado también con un tiempo específico que es el último tiempo, Sí. el fin del tiempo o el fin del mundo, como habitualmente se le llama a este periodo. Y yo no solamente pues le daría cabida a ese tiempo con esa aparición de un solo anticristo, porque nos dice Juan que en esa cita, que en ese tiempo del fin aparecerían muchos anticristos. Entonces no es por la venida de un solo personaje. Ojo, Juan y estimados oyentes, porque dice, en realidad ya han aparecido. Ya han aparecido muchos anticristos. Es decir que si llegamos a entender qué significa el término anticristo, a qué hace referencia, podemos identificar en el tiempo quienes han podido cumplir con las características que son señaladas por Juan. Además, entender que al final del tiempo se levantaría un anticristo final, digamos, decirlo así. Okay. Pero Neil, a mí me parece que dentro de los conceptos que tú dabas citando la Biblia, específicamente las cartas de Juan, él nos da digámoslo así, unas claves, ¿no?, para poder identificar el tiempo, o sea, las características de ese personaje. Sí, pero también el tiempo, ¿no? Porque es importante. Dice, ya han venido, ¿no? Ya han venido, no dice que van a venir. Ya han venido. Quiere decir que si nos colocamos en la época de Juan, posiblemente, y si vamos a rebuscar en la historia, cuáles serían esos anticristos que para Juan en ese momento fueron. Ahora hay algo que específicamente llama la atención sobre lo que dice una de las citas, es que el anticristo es el engañador. No es el engañador el que ha engañado y el que seguirá engañando. Entonces, si nosotros le damos una orientación o una visión del anticristo igual a de pronto de carácter únicamente religioso, como una persona que de líder religioso, porque de primera mano cuando nosotros empezamos a escuchar estos términos del anticristo, todo lo colocamos como con un matiz de religión, en las creencias de las diferentes religiones que hay sobre esto, que va en contra de pronto de lo que originalmente se estableció como un culto. Entonces lo vamos a ubicar, o lo ubicaría la gente dentro de ese falta de conocimiento, de esa ignorancia, dentro de un aspecto que el anticristo es como de que viene netamente en oposición a la religión, a los conceptos religiosos. Pero resulta que marca un tiempo, que es el que estamos estudiando y el que vamos a ver, que dice el último tiempo, en los tiempos del fin, ¿no? Entonces, hay que tener mucho observación sobre estos. Hagamos una cosa, anotemos. E invitamos a los oyentes a anotar. Exacto, vamos a anotar cada elemento, porque el objetivo del programa es identificar los candidatos a ser anticristos en el tiempo final, en el tiempo que estamos viviendo. Y por supuesto, para poder lograr hacer una lectura de quiénes podrían ser estos personajes, tenemos que tener esta base. Entonces, primera definición, han habido varios.
Exacto. Han habido muchos. Han llegado muchos. ¿Cuál es la condición inicial? Que han habido varios. Otra condición, aparecería en un tiempo final. Sigamos con otras citas y vamos sacando las condiciones. Bien, bueno, en la primera lo que hay que resaltar es eso, porque en las siguientes 4 citas, que ya los oyentes habrán tomado apuntes, básicamente lo que Juan recalca en cada una de ellas es que el anticristo permanentemente es aquel que se opone a Jesucristo o al mensaje de Jesús. Y básicamente dice el que niega que ha venido en carne. Es decir, quien niega el personaje que hace 2000 años pues estuvo sobre el planeta Tierra y que pues hizo todo lo que hizo. Quienes niegan no solamente al personaje, sino el mensaje, digamos la esencia que trajo Jesús en ese momento. Juan le llama aquí que ese es el anticristo, pero también habla que, como ya lo estábamos reflexionando, que había varios. Pero aquí lo que me llama la atención es que históricamente, incluso pues uno podría pensar que el anticristo como término, como personaje profético, uno comúnmente lo relaciona con el libro de Apocalipsis en el documento bíblico, pero en Apocalipsis no menciona por ningún lado el anticristo, ni tampoco en el Antiguo Testamento. Eso es otro punto importante, porque nos da a entender de que, o sea, el término anticristo como tal. El Okay, término, perfecto. el término. Y eso es una característica importante, porque ahora vamos a ir más adelante al Apocalipsis y vamos a buscar allí cómo se le conoce a ese personaje. Ok, entonces vamos a ir esclareciendo esto, ¿no? Dando, por supuesto, claridad del término, a lo que hace referencia. Lo tercero, ya habíamos hablado de 2 condiciones. Lo tercero es que es todo aquel que niega a Jesús como Cristo, ¿no? Aquel que niega al Padre y aquel que niega al Hijo, al mensaje de Jesús, el Cristo. Todo lo que se oponga a este mensaje transmitido desde la primera fuente, el Padre, creador de las luces, a través del Hijo, del vástago o de Jesús, del anciano, entonces se convierte en un opositor a ese plan, y bajo esa condición a esto se le llama anticristo. Pero por supuesto, también tenemos que llevarlo a la condición interior, porque cuando estamos hablando del Cristo, también estamos considerando una situación, o mejor, estamos hablando de una esencia interior que hereda el ser humano como hijo de la creación. Por lo tanto, cuando el ser humano entra en condiciones de negar su esencia original, bajo los patrones de la ley y luz original, está negándose en esa esencia crística. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que viva desconectado de la esencia crística, grabada y formada dentro de nuestros corazones, se convierte en un anticristo. Lo dice muy bien la cita, leámosla por favor, esa que nos hace referencia a que el que niega el Cristo, entonces, este será anticristo. Primera de Juan 2:22. Es esa, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Okay, la negación de esas esencias de vida, de esas esencias de verdad en la creación y dentro de cada uno de nosotros, entonces adquiere esa condición de ese título de anticristo. Exactamente. Pero a veces el oyente, digámoslo así, porque por tiempo todas las religiones se han tratado de tratar de convencer a la gente de que el solo hecho de decir que cree en el Cristo o en Jesús, en el caso de la religión católica, ya no es anticristo. Ya no eres anticristo. Resulta que no es únicamente el decir eso, porque o no se entendió y comprendió cuál es el real sentido del Padre y del Hijo. En este caso de que tú explicabas, Neil, entonces eso hay que hacer claridad, porque entonces con la falsa imagen que se le enseñó a la gente, y me imagino que en todas las religiones será de igual manera, el solo hecho de aceptar de que Jesús es el Hijo de Dios, ya estoy listo. Claro, lo que te entiendo, resulta que no, te entiendo, Jesús, es que simplemente porque como se dice que aquel que niega a Jesús es el anticristo, entonces aceptarlo como Dios y Salvador, pues ya me tiene en las condiciones de salvo, ¿no? Sí. Pero cuando entendemos que esa condición y esencia crística se vive en cada acción, cada pensamiento, ¿verdad? En cada proceso de renovación y transformación de lo que somos interiormente para parecernos al Cristo Jesús, entonces ya la cuestión cambia. Pero no solamente decir yo creo,
Y entonces la gente del común diría, bueno, ya checklist, como un checklist, ya no soy del anticristo. ya pasó Entonces ya chulito, me considero, por lo menos ya no soy anticristo, ¿no? Ajá. Dirán. Sí. Entonces resulta que no va mucho más a la profundidad de lo que significa la cita, ¿no? Entonces ahí donde como ya no se considera desde el punto de vista general, no dentro del grupo de los anticristos, porque sí está dentro de ese concepto, falso concepto de interpretación que tiene sobre el concepto del anticristo, pues lo pasa a idealizarlo o a imaginarlo como un personaje. Un Algo personaje externo. que viene, sí, un Algo personaje externo. Algo externo. Entonces, de igual forma, Claro. hay una mala interpretación. Por eso es bueno hacer la comparación de los versículos y sacar y hacer un listado de cualidades y características de lo que es el Cristo y de lo que es el anticristo. Ahora bien, tú decías, Aline, que dentro del Apocalipsis no se menciona al anticristo y siempre relacionamos Apocalipsis con anticristo. ¿Cuál es o cuál ha sido el motivo por el cual se relaciona anticristo con lo que se habla en Apocalipsis? Bueno, personaje, ¿no? principalmente se relaciona con el Apocalipsis porque primero que la primera cita de Juan que nos habla que el el anticristo viene al final de los tiempos. Uh-huh. Entonces se relaciona directamente el Apocalipsis como el libro Claro. que revela lo que va a suceder al final de los tiempos. Pero además hay otro término que la cita la tiene mi compañero Juan, que nos va a leer, digámoslo así, para entender por qué se asocia también una figura que aparece en el Apocalipsis con el anticristo. A ver, Juan. Eso está en Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo número 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien. Así dice el versículo, el Apocalipsis, ¿no? Capítulo 16, versículo 13. Entonces el Apocalipsis nos menciona, voy a leer otra cita para complementar lo que dice Juan, en el 13:14 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, el Apocalipsis nos habla de un símbolo que le llama ahí la bestia, y la bestia es el término que se le coloca al personaje que va a liderar en lo que el Apocalipsis llama el Armagedón, la bestia que va a liderar, acompañado de otros 2 personajes, que es el falso profeta y el dragón, pero el término que se ha asociado para ligarlo con el anticristo es la bestia. Por eso dice el dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. O sea, está hablando de que hay un personaje que va a ser reconocido, adorado, idolatrado como un Mesías, como un Salvador. Esa es la bestia en el Apocalipsis. Entonces, algo que entendí de lo que ustedes estaban hablando, cuando Juan dice que han habido varios anticristos, tú decías algo, ¿no? Hay unas leyes universales que sustentan la vida en toda la creación. Y Juan dice, bueno, han habido muchos anticristos. Bueno, el oyente le puedes, digamos, para entenderlo, puede ver a lo largo de la historia cuántos personajes, hablando pues, digamos, los personajes más visibles que han liderado las riendas del planeta, cuántos personajes han habido que han hecho desastres, han hecho destrucción contra el planeta y la humanidad en los tiempos. Entonces es cuando Juan habla de los anticristos. Pero ya el Apocalipsis nos enmarca en un tiempo específico que es en el del fin, y nos dice que ahí se va a levantar uno, digámoslo así, más poderoso o más, digamos, más... O definitivo, exactamente. En el tiempo del fin, que ahí sí le llama la bestia. Por eso le pone ese término. O sea, ya cambia el término de anticristo a bestia. En el Apocalipsis a bestia. Claro, porque ya lo que nosotros conocemos de una bestia es algo irracional, algo pues que está fuera de control. Con todo un poder de destrucción, ¿no? Exactamente. De destrucción contra la vida. Contra la vida. Que es el principio Cristo. Que por eso la bestia también es un anticristo. Porque tú decías algo, bueno, yo puedo ser un anticristo si atento contra mi cuerpo, contra mi mente, si atento contra el planeta, contra otro ser humano. O sea, si estoy agrediendo la vida en cualquier dimensión, yo puedo ser un anticristo. Sí, entendiendo por supuesto que Cristo, es verdad, vendría siendo esa unidad entre el Hijo y el Padre. Claro. Sí. Y cuando hablamos en esos términos tenemos que llevarlo a la dimensión de la creación.
todo lo que atente contra la creación fuera y dentro se convierte en un negador de esa verdad y de esa vida, que Juan le llamó anticristo. Ahora bien, si nosotros analizamos el pueblo judío a través de sus sacerdotes, de la élite del Sanedrín, capturó a Jesús ilegalmente y lo llevó a juicio. Se lo entregó a un juicio, pues, desde todo punto de vista injusto. Y se lo llevó al representante romano para que hiciera lo que ellos no podían hacer, y era crucificarle, matarle. No estaba permitido en la ley romana de aquel entonces, siendo Judea, Israel, una provincia a cargo o al control de los romanos. Entonces, cuando Caifás actúa como represor del Cristo, se convierte inmediatamente en un anticristo. Y el pueblo que a voces pidió a Caifás, a Barrabás, sí, y negó a Cristo, entonces todo ese pueblo también se convirtió en anticristo. Y lo digo con una sencilla razón. Es muy probable que los judíos, al no haber considerado a Jesús como el Mesías, Cristo, el ungido, y aún sigan esperando, entonces estamos viendo que ese pueblo se manifiesta como un anticristo, esperando al líder opuesto al Cristo. Es decir, que del pueblo judío sale el anticristo. Y la característica de lo que tú estás explicando, podríamos entenderlo así para los oyentes. El Cristo es una descripción de una serie de condiciones que el hombre alcanza a hacer internamente. La conexión entre el Padre y el Hijo, más claramente para decirlo así, que encierra todo el concepto universal. Quienes no estén en ese reconocimiento, se puede decir que están en la categoría de anticristos. Aquel pueblo, negando eso. El Sanedrín, el pueblo que negó la existencia de que viniera el Cristo, entonces se convirtieron en eso que dice el anticristo. Luego entonces, miremos acá cómo se relaciona la bestia y por qué en el Apocalipsis no se le nombra anticristo, sí, una negación de esa energía, de esa unión entre el Padre y el Hijo, sino se le relaciona como una bestia. Se podría entender de que el pueblo judío esperaba la llegada de un Mesías, y espera la llegada de un Mesías. Entonces, viendo que es un Mesías, es el que va a tener las riendas y a sacar a ese pueblo como el pueblo elegido, pues esa es la parte que se relaciona muy bien con lo que tú acabas de decir, con la negación y el juicio injusto que le hicieron en su tiempo a realmente el Cristo. Entonces ahí ya viene la llegada de un Cristo que no ha llegado, de un anticristo, de un Mesías que se llama Mesías para los judíos, que no ha llegado y que es para los tiempos del fin, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Bien, la profecía. Muy bien. Saludamos a Leticia, que nos escucha desde México. Un fuerte abrazo para ella. También nos escucha Elena Zúñiga. Buenas noches, chicos. Un inmenso saludo desde Cartagena, en sintonía con el programa. Gracias por sus saludos y por su atención allí al programa del día de hoy. Así es, Neil. Con el análisis que estábamos haciendo de esa represalia injusta que le hacen al Cristo, yo resumo algo, ¿no? Jesús, en el tiempo que duró aquí en el planeta Tierra, él siempre procuró defender todo lo que tenía que ver con la vida, y siempre dio las leyes exactas para que los hombres siguieran ese legado del Cristo, de proteger la vida y multiplicar esas enseñanzas. Sin embargo, nosotros vemos que en este tiempo todo acto que procure preservar esa vida va en contra de lo que se puede establecer, por ejemplo, en un código de policías o en alguna parte política. Es decir, o en algún momento de las entidades financieras. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en este momento estamos a puertas de ese tiempo del fin. Ya nosotros en diferentes programas hemos relatado cuáles son las señales que demarcan este tiempo que estamos viviendo. Tiempo de transformación para no como caer... estamos viviendo esos tiempos de transformación, las represalias contra las personas que pretenden seguir esas enseñanzas del Cristo van a estar más señaladas y se van a ver menos o van a surgir menos a flote. Entonces, desde ese punto de vista,
nosotros podemos identificar que hay muchos anticristos y que no solamente es uno, pero va a haber uno que también hemos hablado de él y vamos a estar hablando de las cualidades eso es lo que vamos a hablar del que ahora. va a venir. Bien. Exactamente. Bueno, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta de dónde surge el término anticristo y cuáles son las cualidades y las características de Bíblicas. Cristo y el anticristo, Bíblicas. entonces también entrando al Apocalipsis y teniendo en cuenta de que no se habla de anticristo sino la bestia, vamos a unir esos dos conocimientos, esas dos referencias, y vamos a buscar dentro del mundo actual, de este tiempo final, quién se presenta al mundo como ese personaje. Él tiene diferentes características que también hizo referencia a ellas Daniel hace 2600 años cuando habló y se refirió a él como el cuerno pequeño, ese cuerno que saldría y que tendría ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, entendido en enigmas, también dice Daniel, y que pretendería cambiar los tiempos y la ley. Fueron las referencias que hizo Daniel, no refiriéndose al término anticristo, pero sí como a ese líder o a esa bestia que saldría al final del tiempo, mencionada también en Apocalipsis. Hablemos entonces de esos candidatos. Bueno, candidatos para el anticristo hay varios, estimados oyentes. Evidentemente hay algunos más conocidos, pero lo importante aquí es hacer, comparar el perfil. Digamos que uno de los que más fama tiene y más llama la atención desde su salida es evidentemente el presidente estadounidense Donald Trump. Pues en internet, en redes sociales y sobre todo cuando sucede un evento de estos en la posición del presidente en el país más rico del mundo, evidentemente empiezan a correr cosas, ¿no? De que ese es el presidente del fin del mundo, que es el anticristo, bueno, una serie de cosas que evidentemente uno tiene que comprobar para saber si es así. Entonces, si nosotros analizamos a Trump como candidato al anticristo, la primera condición que debemos buscar en él es si es un personaje que se opone a los procesos naturales de vida en el planeta Tierra, es decir, si es un personaje guerrerista, maquiavélico, belicoso, es decir, toda una serie de cosas que lo señalen como un anticristo. Bueno, y es ver el comportamiento que ha tenido Trump desde que está en la presidencia, desde el punto de vista bélico, sobre todo con Corea del Norte, etcétera, con Irán, bueno, y todos los conflictos que ha tenido y los que falta por tener. Evidentemente Trump es un personaje que esa característica la cumple, pero no es suficiente. Hay una característica fundamental que tú la mencionabas, y es que el anticristo o ese líder que se va a levantar debe ser judío, es decir, debe ser de raíz judía, porque el Mesías que está por llegar, que ellos esperan, como no reconocieron a Jesús, evidentemente él es el que están esperando y debe salir de su mismo linaje. Sí, ahora refiriéndote a esto, es importante tomar una referencia judía, ¿verdad? Porque los judíos están esperando su Mesías. Su Mesías. Sí, siempre han esperado su Mesías a pesar de que llegó Jesús y pues no le reconocieron como Mesías. Este Mesías tendría unas características. Aquí he encontrado en la investigación a un personaje del judaísmo, a un rabino llamado Jonathan Gallet. Jonathan Gallet hace una serie de videos con relación al estudio de la Torá, de la ley judía. Y en uno de esos videos que ha hecho, él pregunta: ¿dónde estás, Señor Mesías? Y él allí en ese video hace referencia a las condiciones que debería cumplir el Mesías judío. Ahora, luego de escuchar esto, tenemos que hacer algo muy importante, y es cómo o por qué asociar el anticristo o la bestia con el Mesías judío. Hay que encontrar los puntos que nos pueden hacer comprender de que ese Mesías que esperan los judíos es el mismo anticristo mencionado por los profetas de la antigüedad. Escuchemos un poco a este rabino. Yo les invito a que apunten este personaje, Jonathan Gallet, un rabino, un maestro de la Torá, del judaísmo, en su video ¿Dónde estás, Señor Mesías? Escuchemos un poco de lo que dice al respecto del Mesías. Maimónides, y él da todas las leyes, todas las alajot que hablan del Mashiach. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Escuchen bien las palabras de Maimónides. Está en el libro, está en la sección de Ilhot Melachim, ¿sí?
en su libro de Alajá y dice así, es capítulo 11, y dice así: si va a aparecer un hombre, ¿sí?, que llega descendiente de la casa de David, ¿sí?, ya una condición de la casa de David. Hogeba Torah va a ser un estudioso de la Torah y que se ocupa con el cumplimiento de las mitzvot como el rey David, su padre, su antepasado. Tiene que ser un genio de Torah, conocer toda la Torah con perfección. Tenemos, por ejemplo, Rab Ovadia Yosef, que falleció hace poco. Era un genio de la Torah. Tiene que ser no menos, incluso más. No se puede decir más. Rab Ovadia era Rab Eliashiv también. Y también hoy en día, Baruch Hashem, tenemos gigantes de Torah. Pero él tiene que ser como ellos, por lo menos. Estudioso de Torah con perfección. Con conocimiento de la Torah escrita y de la Torah oral. Bueno, ya hay muchos candidatos. Ya se encuentran. Son Mashiach. Enseguida vamos a ver. Hay unas condiciones más. ¿Qué tiene que hacer entonces? Y va a hacer que todo el pueblo de Israel vaya por el camino de la Torah. Todo el pueblo de Israel. Hoy en día, muchos judíos están muy alejados de la Torah. No se cumplió con nadie esta condición. Va a hacer que todo el pueblo de Israel vaya en el camino de la Torah. Y la Torah va a ser el estudio de la Torah, el cumplimiento de la Torah. Va a fortalecerse en el pueblo de Israel. Y él va a luchar. Él va a luchar contra los enemigos de Israel. Las guerras del Creador, del Eterno. Y si hace todo esto, hasta aquí, él es un Mesías en potencial. Todavía no es Mesías. Estudioso de la Torah, descendiente del rey David. Hizo que todo el pueblo de Israel haga teshuvah. Todo el pueblo de Israel. Todos rezando, estudiando Torah, dando shiurim, como yo. Todos, todo el mundo. Todos con amor al Creador, a la Torah. Todos. Todavía no es Mesías. Y va a luchar las guerras del Creador contra todos los enemigos de Israel que quieren aniquilar al pueblo judío. Y va a triunfar. Es Mesías en potencial. Puede ser que es el Mesías, todavía no. ¿Y qué más quieres? Milagros. ¿Milagros? ¿Quieres milagros? Que hagan usted, ¿no? Sí, milagros. Escuchen. Se hizo todo esto y tuvo éxito y triunfó contra todas las naciones que atacaron a Israel y construyó el tercer templo en su lugar, que estaba un poco ocupado ese lugar por el momento. ¿Y qué hizo? Hizo regresar todos los exilios. Todo pueblo de Israel. Si hay un judío en Alaska, va a llegar. En Antártica, en no sé dónde. Incluso en Venezuela. Lo va a traer a Israel. Entonces, seguramente que él es el Mesías. Ahí está. Entonces el rabino Jonathan Galet, define exactamente las condiciones que debe cumplir un personaje para convertirse en el Mesías judío, el Mesías que están esperando, el Mesías, como él dijo, ¿no? El Mesías de Israel. La primera condición es que debe ser descendiente de David, debe ser judío, debe haber nacido bajo la condición de padre y madre judíos, ¿sí?, casados bajo el rito y todo esto judío. Segundo, después de tener esa condición, debe ser un conocedor de la Torá, de la ley judía, pero un fiel conocedor de esta ley judía. Escrita y oral. ¿Cómo? Escrita y oral. Por supuesto. Recuerden que la Torá escrita y lo oral es el Talmud y todos estos libros que son una recopilación de la tradición oral. Además, estimados oyentes, después de eso tiene que librar las batallas del Señor, su Dios, Yahvé. Es decir, enfrentarse contra los enemigos de su pueblo.
y vencer. Y vencer, exacto. Con estas tres aún no es un Mesías, es un potencial Mesías. Lo siguiente, la reconstrucción del tercer templo de Salomón, y ahí va ganando. Y por último, hacer retornar a todo el pueblo de la dispersión, del exilio, hacia Israel. Si un personaje realiza todo esto, y no necesita hacer milagros, lo dice este rabino, milagros, eso que esperamos, eso le corresponde es al falso profeta, no al anticristo. Bueno, todavía no he hecho la relación, no la voy a hacer todavía, apenas estoy hablando de las 5 condiciones que hablan en la Torá, que hablan los rabinos, que deben tener o que debe tener algún personaje que quiera llamarse anticristo. La tiene así. Así que cada personaje que cumpla con estas condiciones, entonces será considerado por los judíos como su Mesías. Vamos a hacer la relación inmediatamente. Y hablemos del Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo, Jesús Cristo. No voy a hablar de Jesucristo, voy a hablar de Jesús Cristo. Este Mesías, enviado por el Dios universal, y que evidentemente al llegar al pueblo judío a través de su prédica, se opuso rotundamente a la ley de Moisés. En diferentes versículos podemos corroborarlo. Por ejemplo, sencillamente cuando curaba los sábados, ¿no? Cuando hacía todo lo que hacía los sábados, contraviniendo la ley de la Torá. Todo el discurso de Jesús se basó en un Dios totalmente diferente al Dios predicado por Moisés o desde Moisés. Cuestión que le causó muchos problemas a Jesús, al Cristo. Problemas que lo llevaron indiscutiblemente a un enfrentamiento con los grandes líderes del judaísmo de la época, hasta tal punto que esto conllevó a su asesinato. Jesús lo asesinaron, lo crucificaron por el asedio del judaísmo como religión. Por lo tanto, si el judaísmo, todos sus representantes negaron al Cristo como Mesías o como su Mesías, se identifica plenamente cada uno de ellos como negadores del Cristo, como anticristos. La espera de un nuevo Mesías, o de ni siquiera un nuevo Mesías, del Mesías, significa que la esencia crística que se manifestó en el mundo como Jesús no es reconocida por ellos. Por lo tanto, lo que esperan sería justamente lo contrario a lo que negaron hace 2000 años, el anticristo. Por eso la relación del Mesías judío es la espera del mismo anticristo. Por lo tanto, soy capaz de decir que el anticristo tiene las condiciones que el rabino Jonathan Galet acaba de definir. Claro, es el perfil. ¿Cómo? Es el perfil desde el judaísmo, tienen el perfil claro de los puntos que debe cumplir el famoso anticristo. Desde la religión judía no le llaman anticristo, le llaman Mesías. El Mesías. Eso es lo importante. Claro. Aquí hay una cosa muy importante. Ahora yo pregunto, dentro del punto de vista del judaísmo, si Jesús no fue el Mesías, ¿qué fue para los judíos Jesús? Bueno, si sería al contrario, habrá sido el antimesías. El antimesías, claro. Por supuesto, así sencillo. Este personaje en este mismo video, solo que no tengo el minuto donde lo dice, e invito a los oyentes que vean todo este documento de este personaje, ¿Dónde está Señor Mesías? Se llama. Colocarlo en el chat de la página. Y lo escuchen todo. Bueno, eso, ahorita lo hacemos para que la gente, nuestros oyentes puedan hacerlo. Y él dice allí que muchos falsos mesías se han levantado, y él hace referencia en ese video de que uno de ellos que se levantó se formó una gran religión. Jesús. Entonces, los judíos llaman falso mesías a Jesús, y aquel que niega a Jesús como el Cristo es anticristo. Por lo tanto, el judaísmo es una religión que niega sistemáticamente el Cristo, y cuando esperan su Mesías, desde el punto de vista del Cristo, ¿quién es el que viene? Desde el punto de vista del Cristo, el anticristo. El anticristo. Claro. Así de sencillo. Es muy sencillo. Entonces, para nosotros es el anticristo, pero para ellos es el Mesías, el Cristo de ellos. Así es. Y para ellos, lo que fue la esencia crística en Jesús y que contiene todo hombre terrestre, eso es anticristo para ellos. Eso es antimesías para ellos. Entonces,
algo muy importante para entender ahora sí quiénes eran los candidatos. Sí, cuando exactamente hacía la referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay algo que sucede, ¿no? Por eso decía que cuando pasa de que se monta un personaje en la presidencia de los Estados Unidos, bueno, etcétera, cualquier personaje público que haga cualquier cosa inmediatamente se asocia a, en este caso, a que ese es el líder del mundo, a que ese es el anticristo, bueno, etcétera. Hay una serie de digamos que de señalamientos que no están sustentados, por ejemplo, en el documento, el audio que tú nos acabas de colocar, para entender cuáles son las condiciones que debe cumplir el Mesías judío, que para nosotros sería el anticristo. Entonces, si nosotros vemos ese perfil y lo comparamos inicialmente con Trump, evidentemente hay muchas cosas que no encajan. Sin embargo, una de las cosas que más revuelo causó fue cuando él hace el anuncio de declarar a Jerusalén como capital de Israel, porque hay algo también que hay que mencionar. El Mesías judío es un personaje que sistemáticamente deberá ir cumpliendo todo eso que decía el rabino allí. Evidentemente es un personaje que no se va a mostrar enseguida, o sea, tal cual como es, sino que poco a poco va a ir haciendo movimientos, va a ir dando pasos, quizás detrás de bambalinas, o quizás sea un personaje público. Eso no lo podemos determinar nosotros acá. Lo que sí podemos hacer es seguir la pista de los personajes, exactamente, y de lo que tiene que hacer para al final saber si hay un candidato que tenga fuerte intención de claro, o sea que cuando nosotros tomemos cualquier candidato le tenemos que pasar las 5 condiciones que estableció la Torá y que escuchamos con este Jonathan Galeb. Okay. Descendiente de David primero. Sí. Tiene que ser judío. Tiene que ser judío. Tiene que ser judío. Segundo, pues tiene que ser un estudioso de la Torá. No sabemos qué tanto le estudie. Y yo, más que entender que sea un estudioso como cualquier religioso, lo que entiendo es que el tipo tiene que saber el plan judío. Claro. El plan y judío, ejecutarlo, ¿no? Y cuando hablo del plan judío de la Torá, me estoy refiriendo a 2 cosas en especial. Primero, a la idea sionista de la creación de un Estado de Israel para el advenimiento del Mesías. Y lo segundo, la plataforma para lograrlo. Tiene que ser un fiel ejecutor de las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sión. Ahí yo entiendo cuando este personaje dice que tiene que ser cumplidor de la Torá. Sí, de la ley de ellos. Recuerden que la Torá, como ley judía, se traslada, se transforma, tiene nuevo cuerpo, nueva forma en el sionismo. Así muchos quieran decir que el sionismo y la Torá no tienen nada que ver. No seamos ingenuos ni nos dejemos engañar por más tiempo. Sí que la tiene, porque la idea sionista está fundamentada en la promesa del falso Dios de Israel sobre las naciones, ¿verdad? Y además, los protocolos de los sabios de Sión, al leerlo, nos damos cuenta que ellos están preparando la venida de su Mesías. Bueno, hay algo también ahí importante, porque hay profecías que hablan sobre la relación directa del anticristo con el judaísmo. Por ejemplo, la Salet habla de que la Virgen de la Salet, esa profecía de 1846, en una de sus profecías habla de que el anticristo nacerá de una virgen hebrea. Entonces, la descendencia. Pero también de ascendencia hebrea, exacto. Y también Nostradamus habla de que el anticristo es descendiente de la tribu de Dan, es decir, de una de las 12 tribus de Israel. O sea que proféticamente está anunciado. Sí. Además de muchas profecías lo dicen. Exacto. Ahora, rastrear la ascendencia del personaje no siempre va a ser como pensamos, que de pronto, pues, ejemplo, yo creo que el anticristo es Vladimir Putin, presidente de Rusia. Bueno, evidentemente él es ruso, pero sabemos que el judaísmo es, digamos que la nación judía se esparció por el mundo, y la raíz, o digamos la sangre judía, no necesariamente tú tienes que vivir en Israel o directamente haber nacido en Israel. El judío es judío porque es de padre y madre, es decir, de sangre, no es de donde nazca. Entonces, rastrear la nacionalidad o la ascendencia judía por nacionalidad no sirve. No sirve. Okay. Y por ascendencia no siempre es fácil, porque como ellos se han camuflado en nombres, apellidos, históricamente en distintos países, puede ser que hay un personaje que tú no le encuentres la ascendencia judía, una raíz judía, pero la tenga, y entonces de pronto lo desechas y resulta que sí la tiene. Es probable, sí. Además que la tribu de Dan no tiene, o sea,
se perdió el linaje. O sea, no hay una relación. Se habla de una tribu desobediente, perdida. Exactamente. Sí, no hay una continuidad de esa sangre, ese linaje. De esa sangre. Entonces ahí puede ser difícil. Neil, el punto de vista aquí de cómo describe las características que debe tener, las condiciones del anticristo, necesariamente no habría que identificarlo pues dentro de los hebreos. Los hebreos, pues igual forma, para el común de la gente, tratar, como lo decía Salim, de seguirle el linaje, si viene o no viene de realmente judío o no es judío, eso es muy fácil de camuflar dentro del pueblo judío. Por supuesto. Eso se llama una estratagema para ellos también, porque ellos entienden desde un principio, desde el dragón, de que están en guerra y de que están en su posesión y de que tienen que reunir una condición final. El resto del conocimiento de la Torá como tal, la Torá escrita y la no escrita, la oral y la escrita, lo puede fácilmente soterrar porque las sociedades secretas las manejan, exacto, hacen ritos, hacen exacto, todo. En sus ritos de iniciación. Entonces ahí se puede, dentro de su estratagema, camuflar. La otra característica es sobre la diáspora, ¿no? Que tenga la capacidad de reunir. Entonces vemos que los líderes políticos están en esa tarea, los que hemos identificado y que más adelante vamos a hablar sobre ellos. Claro, pero entonces me parece que las condiciones que podrían ayudarnos a identificarlo muy fácilmente, además de la ascendencia que tenga, además del conocimiento de la Torá expreso que tenga, o hacer retornar al pueblo al culto de la Torá, son dos, mejor tres. El primero, ganar las peleas de los enemigos de Israel. Sí. Es decir, ganar las batallas de su Dios, ¿no? Dicen ellos. Sí, así lo dicen, las batallas de su Dios. Que son guerras contra sus enemigos. Sí, bueno, ¿quiénes son los enemigos hoy de Israel? Pues tenemos a Irán. Los árabes, ¿no? Los árabes, los palestinos, los musulmanes, todo esto. Entonces, y la otra es la construcción del templo. Esa es clave. Claves. Esas son dos cosas. De los líderes mundiales que logren vencer a los enemigos, el líder mundial que logre vencer los enemigos de Israel, es decir, poner a los pies de Israel bajo alguna condición a los enemigos de Israel, y segundo, que logre reconstruir el templo de Salomón y hacer que el exilio finalice y regrese, ese es el tipo. Claro, cumple tres condiciones claves. Porque las otras pueden ser soterradas. Pero hay un análisis acá dentro de la investigación que se realizó o que realicé, tomando una cita que había hablado Juan, Apocalipsis 13, 14, nos ubica dentro de la investigación a tratar de identificar este personaje que soterradamente en su uso de la estratagema de ese pueblo judío se ha camuflado y se está camuflando, pero está cumpliendo el plan que ellos traen para que su Mesías sea. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, van 2, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, cosas señales, y otras son milagros, ¿no? Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pareciera ser de que antes de la llegada de ese personaje hay 3 energías o 3 espíritus inmundos que tienen esas condiciones, y si nosotros vamos a estudiar más adelante las vamos a ver, ¿sí? De la que habla el rabino, que lo identifica como la llegada de su Mesías. Pero para mí ese anticristo o esa bestia final, ese Mesías, sale de 3 que, digamos así, que están cumpliendo bien una tarea. Y para mí, por ejemplo, el tema de Tron es clave en esto. Claro, el tema de Tron está cumpliendo la tarea de que dijo el 6 de diciembre. Exacto. De que reconocer a Jesús. Eso es clave. O sea, ya está fundamentando el tercer templo, ¿no? Claro, nación de Israel y tercer templo, yo también podría entenderlo de que esos 3 espíritus a manera de rana, como lo dice Apocalipsis, refiriéndose a la primera bestia, la segunda bestia y esto. Evidentemente, pues Apocalipsis 3 habla del falso profeta. Entonces hay que identificar al falso profeta, un líder religioso,
que se encarga de abrir y de crear las condiciones para que la humanidad acepte a este personaje. Después aparece otro que es Apolión, el ángel de la muerte, que vendría siendo un líder clave, Un líder bélico. un líder bélico clave porque trae la guerra, para que después el anticristo o la bestia o este personaje entregue las soluciones de paz. Por lo tanto, entonces veamos en el entorno mundial qué personaje ha creado la inestabilidad más fuerte a nivel de guerras mundiales. Bueno, Trump definitivamente clave a la hora de presentar un estado de guerra. Pero miren, vea, de pronto ya con estas luces que nos estamos dando dentro de la investigación se van arrojando más a identificarlos. Los si hablamos de líderes políticos y líderes religiosos. Porque ya tenemos identificado Claro, al falso profeta como Francisco. Como Francisco. Y Trump ha jugado un papel importante en esta hora 11, en esta hora final de la profecía, y es ese, reconocer a Israel. Segundo, agitar el mundo desde el punto de vista bélico, geopolíticamente hablando. El movimiento, las declaraciones de un líder de tal fuerza y magnitud como Trump, al decir la posición sobre Jerusalén y sobre Corea del Norte, ¿no? Estamos hablando del bélico, ¿no? Y miren que Putin, dentro de la investigación, él fue y perteneció a la KGB, que por eso es que le están haciendo la investigación a Trump por la relación que tenía antes de su elección como presidente con Rusia. Entonces miren que la KGB, para nuestros oyentes que aún no conocen, es la central de inteligencia rusa, digamos así, la central de inteligencia de la antigua Rusia. Entonces este señor conoce muy bien el movimiento de las estratagemas y estrategias desde el punto de vista bélico de todo lo que fundamentó la Rusia. Ahora, en el 70º aniversario de la ONU, Putin habla y expone de que la ONU está perdiendo fuerza como reunión o como vocero de todas las naciones. Y él expone de pronto la coalición. Habla de coalición, mire qué tan importante. Habla de coalición en aspectos como la economía y en aspectos anti el terrorismo. Trump habla de coalición también, pero Emmanuel Macron, que es el otro personaje que vamos a hablar acá, él es más conciliador, más joven en este aspecto, porque asumió la presidencia a la edad de 40 años, pero también me llamó la atención de que él fue un líder desde el punto de vista del mundo digital, y habla de la digitalización en una asamblea de la ONU. Entonces, en la manera como estos líderes en la exposición de la ONU están planteando sus ideas, vendiéndolas al mundo, y están colocando sus estratagemas desde el punto de vista para que se dé el cumplimiento desde el punto de vista profético, que cada quien está aportando algo, y es donde se está uniendo esa energía bélica, porque son líderes políticos, son líderes bélicos, y están incitando a un conflicto internacional. Bien, pero entonces lo que podríamos comprender para comenzar a descartar un personaje como posible anticristo es a Trump, porque Trump estaría cumpliendo dentro del plan señalado en Apocalipsis un plan distinto. Sí. Ahora bien, esta mañana en el noticiero Visión Noticiosa hablábamos de que este grupo de científicos que crearon el reloj del Apocalipsis presentaron su último informe, y en este último informe hablaron de adelantar 30 segundos las manecillas de este reloj, que habla de un posible enfrentamiento nuclear, quedando el tiempo que falta para las 12, 2 minutos. Esos 2 minutos, cuando ellos presentan el informe, los científicos lo hicieron en estos días, ayer, ellos dicen que uno de los elementos que ayudó para que esto ocurriese fue la inestabilidad en la paz mundial que siempre ha generado las declaraciones y la postura de Trump en ciertos conflictos. Entonces Trump allí se convierte en ese personaje clave dentro del Apocalipsis señalado. Así que nos queda, después de estos 3 espíritus, tenemos falso profeta identificado como el señor Francisco, con todo lo que ya hemos aquí denunciado Descubriendo. Tenemos a Donald Trump como este personaje clave para desatar un enfrentamiento, un desequilibrio en la paz mundial. Y nos faltaría un tercer personaje, que es el que hace referencia a Apocalipsis como la bestia. Así que saquemos entonces, según nuestro análisis, por supuesto que no es la verdad absoluta, descartamos por ahora
A Trump. a Trump. Por acá nos escriben, nos dice que Nancy Bracho está desde Venezuela, nos manda reporte de sintonía y ella tiene una propuesta de anticristo, ¿no? Ella dice que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ya Jesús hablaba. Bueno, Emmanuel Macron es otro personaje que hay que ponerle la lupa, hay que prestarle mucha atención. Además de lo que decía Jesús, Emmanuel Macron ha ganado reconocimiento mundial, ha sido aceptado, muy aceptado en Francia, pues evidentemente, pero por los líderes mundiales. Por ejemplo, aquí tengo una noticia que dice, antes de compararlo pues con el perfil del rabino, dice: Emmanuel Macron y Donald Trump disputan el liderazgo global. El presidente de Francia aprovechará la cumbre económica de Davos en Suiza para dar otro paso decisivo en su estrategia de disputarle el liderazgo global a Donald Trump. La conferencia de la élite política y económica mundial, que comenzará en la prestigiosa estación invernal, estará marcada por el enfrentamiento entre dos visiones antagónicas del orden mundial encarnadas por los dos principales invitados. Por un lado, Macron, que intervendrá en defensa del multilateralismo y la corporación internacional para hacer frente a los grandes retos como el cambio climático, y por otro lado el presidente de Estados Unidos, que en la sesión de clausura del viernes, es decir hoy, defenderá su doctrina de America First, es decir, primero América, es decir, su tradicional posición aislacionista en política internacional y hostil al libre comercio en materia económica. Este es otro personaje, otro perfil, otro candidato de Emmanuel Macron, que evidentemente hay que seguirle la pista y llevarlo a los ítems que el rabino planteaba sobre el tema de la Torá, sobre el tema de hacer retornar a los judíos a su tierra, la construcción del tercer templo. Pero Macron tiene algo que pues uno cuando investiga, muchas personas comentan, y es que lo relacionan con la profecía de Isaías, porque Isaías es el que habla bíblicamente hablando, de la llegada del Mesías. Ajá. Entonces, claro, por el nombre que él tiene, porque Isaías dice: le llamarás por nombre a Emmanuel. Emmanuel. Sí. Entonces, como se llama Emmanuel Macron, hay una... Aunque eso no es concluyente, eso por supuesto. Es concluyente, claro. Es simplemente algo que la gente toma. Son símbolos. Pero exacto. De pronto otro símbolo o señal que marcaría a Macron como un candidato fuerte, ¿no? Digámoslo así, a ganar el centro de anticristo, es el tema de las sociedades secretas, ¿no? Recordemos que hubo una película que nosotros la hablamos acá sobre el linaje de María Magdalena. Ajá. En donde narraba sobre aquel linaje de esa sangre de la flor de lis. Sí. Entonces que nació de una sociedad secreta en donde ellos sacarían a ese elegido o a esa persona de Francia, nacería de la flor de lis. Entonces, o también podríamos entender cómo la trayectoria profesional de Macron se desarrolló al lado de la gran élite Rothschild, claro, sí, que es una élite judía, que podría entonces de esa manera hacernos entender cómo está guiado o cómo ha sido guiado o caminan los pasos de la Torá. Esa es una de las cosas importantes. Sí, Macron llama la atención porque a pesar de su corta edad, él ya es un especialista en la inversión bancaria, precisamente por esa formación que ha tenido con la familia Rothschild. Y también él tiene una historia de vida muy particular. Se sabe muy poco de su ascendencia y se casó pues con una señora que era profesora de él, muchísimo mayor. Y él propone, dentro de muchas cosas, propone pues lo del cambio climático y lo de la paz, no solo en Francia, sino también a nivel global. Claro, yo pienso que el tema de Emmanuel Macron está muy relacionado, por ejemplo, a los símbolos que lo acompañan en el nombre: Emmanuel, Frédéric, Michel, Jean, Frédéric, Macron. Evidentemente, pues muchos términos, muchos nombres relacionados justamente a ese símbolo del Mesías. Además, también lo podría estar acercando su relación directa, profesional, con la casa Rothschild, la casa judía sionista Rothschild, que busca pues la reconstrucción del templo de Jerusalén. Otra cosa que lo podría estar relacionando, estimados oyentes, es el carisma que evidentemente tiene, ¿no?
porque una de las condiciones que debe tener este personaje que debe ser atractivo con sus propuestas. Tampoco tiene que ser un personaje que muestre terror, porque no sería aceptado por las mayorías. Sin embargo, esto apenas lo estaría mostrando como un prospecto muy importante a la hora de las características que tendría, pero cuando hablamos de las condiciones que tiene que desarrollar dentro de lo que hablaba este rabino, el video que les mostramos, el audio que les compartimos, entonces ahí todavía no ha completado nada, ¿verdad? Ahí no ha completado nada, sobre todo en el tema de la reconstrucción. Llama la atención también cómo después de la declaratoria de Donald Trump con relación a la capital de Jerusalén, de Israel como Jerusalén, Emmanuel Macron fue uno de los primeros jefes en repudiar la decisión de Donald Trump. Sí, se fue en contra. Se fue en contra. Claro. Entonces es algo también llamativo allí, que uno podría creer que va en contra, que debería apoyarla, debería ¿no? apoyarlo, sí. Pero no, él se puso en contra, pero tampoco podemos irnos en plancha desechándolo. Pero es un personaje que también evidentemente tiene muchos símbolos a la mirada de quien está percibido para llamarlo así. Y otra característica que tiene Macron es que considera que Francia debe mantener las tropas en Sahel, hablando de las operaciones militares. Y él pide ayuda al país Alemania y también pide ayuda a otros países europeos. Y llama la atención que su segundo viaje al exterior, después de asumir la presidencia de Francia, llegó a Alemania para visitar las tropas y que pidieran refuerzos pues de esas tropas en su país, en Francia. Eso quiere decir, siguiendo las características que nos relataba este judío, que Neil nos puso el video ahora, que se está fortaleciendo en la parte militar. Y eso también tiene que ver con las características del anticristo, porque se debe postular se debe postular para vencer en las guerras que, pero por profecía, a los enemigos de Israel. A los enemigos de Israel, exactamente. Ojo. Mire, Neil, estimados oyentes, yo escuché los discursos de Putin, de Donald Trump y Macron. Y a mí el de Macron, sin escuchar fue la traducción, no la forma como él expresa sus palabras, son muy conciliadoras. O sea, es una estratagema de cohesión, como es su discurso, y él llama a la cohesión mundial. O sea, llama a la cohesión mundial hablando con banderas de el medio ambiente, pero también llama un mundo que debe unirse dentro de aquello que habla de la economía digital. Él habla términos de las profecías de la hora 10, del digital, la cibernetización, que habla Parravicini. Entonces, mire que aunque abiertamente no se declara a favor de Trump, porque es que para mí, desde el concepto de la investigación que hemos realizado, estos tres personajes que son líderes mundiales en esta hora 11 están cumpliendo parte de la profecía. Una es como el reconocimiento de Israel en esta hora 11, es importante, en esta hora 10, de entre la hora 10 y 11, no hablando específicamente como un reloj, porque sabemos que la profecía y las señales son diferentes, se comportan diferente, de cumplimiento de señales. Entonces, para mí estos tres están cumpliendo una tarea del sionismo o del dragón, en este caso, como lo dice el Apocalipsis, de tratar de ir allá a sacar ese Mesías, pero que estos tres para mí son los que cumplen las funciones de Mesías en estos momentos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo las estratagemas de lo que dice la llegada del Mesías. Bien, saludamos en el chat después de Leticia, saludamos a... Buenas noches a la mesa de trabajo, saludos desde Grand Island, Nebraska. Ese es William, un fuerte abrazo para William, que nos escuchas allí desde los Estados Unidos, reportando, aunque un poco tarde. Bienvenido, William, a la sintonía de Descubriendo. También nos saluda Raúl Gautier y nos dice: muchachos, ya me había reportado, gracias por esas aclaraciones sobre el anticristo. Saludos. Aquí les colocamos en el chat el video para que ustedes, amigos oyentes, puedan verlo, donde están las cualidades de ese Mesías judío. También William nos dice, Juan 5:43, dice, yo he venido en
Hombre, Juan, ¿qué pasa? Hombre, Juan, no me va a dar leer los mensajes. El retorno. Ok, bien, ahora sí. Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Buena cita que nos comparte William. También dice: hola, desde Santa Marta, otro oyente. Cristina, fuerte abrazo. También William nos sigue compartiendo. Jacob, antes de morir, le da una bendición a cada uno de sus hijos. El cuarto hijo es Judá. Es la tribu de donde nació el Cristo. Pero luego le da una bendición a Adán. En Génesis 49:16, Dan juzgará a su pueblo como uno de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Esto para reforzar un poco más la descendencia o la ascendencia del... Como lo dice Nostradamus, ¿no? Sí, de la tribu de Dan. Ok, también nos dice Anon 76:16, además de que este personaje iniciado el año mencionó que se sentará en su gran proyecto social. Supongo que, y entiendo que es Macron, cuando se posesionó. Nos dejan un link. Saludos desde Cali. Un fuerte abrazo para los oyentes que están muy atentos, compartiendo con nosotros en el chat este interesante programa. Sigamos hablando de estos candidatos, Salim. Bueno, otro candidato que también llama bastante la atención es el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Jared Kushner. Este sí es judío, abiertamente. Tiene la primera condición clarita, es judío. Clarito. Bueno, él es el alto consejero, el principal consejero que tiene Donald Trump allí en la presidencia. Digamos, ¿qué es lo que llama la atención de este personaje? Bueno, primero que no es abiertamente tan conocido, no es un líder político mundial, pero sí llama la atención que detrás de las decisiones que Donald Trump toma, está él. Además, es multimillonario. También algo que pues generó toda una serie de rumores por la internet es que este personaje compró el famoso edificio 666. Ahí en la Quinta Avenida de Nueva York. Quinta Avenida de Nueva York, exactamente. Y claro, enseguida se hace la relación. Judío, anticristo, 666. Pero además hay una noticia que tengo aquí que dice... Claro, se presume que detrás de esa declaración de Donald Trump está él, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, estuvo Jared seguramente Kushner, es claro. el principal consejero de Donald Trump. Él tuvo que haberle dicho algo. El principal sospechoso fue él. Exacto. Bueno, aquí hay una noticia que dice: el yerno de Trump, Jared Kushner, hizo inversiones en la mayor aseguradora israelí tras entrar en la Casa Blanca. O sea, ese fue uno de los primeros movimientos que él hizo una vez Trump se posesiona, y pues él ahí junto con su suegro, y él lo que hizo fue hacer una inversión en una aseguradora. ¿Qué es lo que ha venido haciendo él? Además de hacer la inversión en la aseguradora, aquí dice la noticia, que temiendo las acusaciones de antisemitismo, los palestinos no se atrevieron a discutir la relación de Clinton con los judíos en la época de Clinton, la condena de los crímenes del régimen de Israel en Cisjordania. Los medios informaron que Kushner acompañó a Trump en mayo pasado en su primer viaje a la Palestina ocupada. Según el New York Times, poco antes del viaje, la empresa Kushner propuso una inversión de $30 millones a la mayor aseguradora israelí en Tel Aviv, que se llama Menorah Miktachim. El acuerdo, que no se ha hecho público, condujo a la construcción de 10 complejos residenciales propiedad de la compañía Kushner. Es decir, Kushner le está construyendo casas a los judíos. Y ese es uno de los planes. Ese es uno de los planes para que ellos retornen, pues tienen que tener viviendas allí, y aquí este empresario multimillonario está moviendo su dinero. Él hace parte de todo este medio del bienes raíces y toda esta cosa. Exactamente. Y este negocio también lo coloca como cumplidor de una de las señales que tiene que cumplir un aspirante al Mesías judío o anticristo desde el punto de vista del Dios de la vida. Sí. Es que tiene que hacer retornar, o tiene que ayudar al retorno de los judíos a Israel. Claro. Ya empezó con 30 complejos. Y está construyendo complejos de vivienda. Yo le dije a la mesa de trabajo, estimados oyentes, que en próximas emisiones vamos a investigar y vamos a compartir con ustedes ese plan de, entre comillas, repatriación israelí.
¿sí?, que se está llevando a cabo, ¿no? Recuerden que Israel sigue ocupando territorios ante los ojos, ¿cómo podríamos decir?, indolentes de la comunidad internacional y oídos sordos. Sigue ocupando y con la intención de tomar cada vez más posesión de estas tierras y por supuesto tener la capacidad de la reconstrucción del templo. Si escucharon bien, allí les coloqué el video para que lo vean del rabino. Allí dice: el templo será reconstruido por el Mesías, lugar que está ocupado temporalmente. Así lo dice él, ocupado temporalmente, es decir, que él nos da a entender que esos dos lugares que están allí, la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, están temporalmente allí. Desaparecerán. O sea que ellos saben que eso tiene que dejar de estar allí. Ellos saben que allí se tiene que quitar eso para reconstruir el templo. Entonces, lo de Jared Kushner haciendo estos complejos de vivienda para los judíos entra perfectamente dentro del plan y lo que debe hacer un personaje como este. Y otra cosa que él tiene como característica, que es un judío ortodoxo que pertenece a la rama del judaísmo hasídico o apocalíptico y mesiánico. Tan ortodoxo que la relación que tiene con Ivanka Trump se vio al principio rota, porque sus padres le exigían que para poder casarse tenía que ser judía. Claro. Entonces esta chica, la hija de uno de los magnates más fuertes de los Estados Unidos y presidente de la República, en esa época no fue, eso fue en el 2009, tuvo que pasarse al judaísmo para casarse con el ortodoxo Jared Kushner. Ok, entonces muy buen dato. Entonces esta rama del judaísmo basa su fe sobre todo en el Zohar y en la Torá. Imagínense qué peligro. Y el Zohar es la Biblia de la Cábala, y la Cábala es la doctrina mística judío-mesiánica. Pero el Zohar también es utilizado por la masonería internacional como dogma de la fe. Claro, dependiendo según la conveniencia del dado caso. Pero entonces otra característica que se suma a la hoja de vida de este personaje como el anticristo es esa corriente ortodoxa judía que tiene como base de estudio espiritual, como entre comillas, el Zohar y la Torá. Al Zohar la base de la Cábala. Exactamente. La Cábala. Ahora busquemos, vamos a hacer esta relación. ¿Quién fue el padre de la Cábala y del Zohar y todo este tema de la mística dentro del judaísmo? No es otro que Salomón. Sí. Y Salomón tiene una cita muy clara en la que pedía de renta cada año 666 talentos de oro. Sí, Primera de Reyes 10:14. Busquémoslo, Primera de Reyes 10:14. Y Salomón tenía de renta cada año 666 talentos de oro. Este código que se replica en Apocalipsis 13:18 como la marca y número de la bestia. Por lo tanto, este espíritu Salomón, que gobernó allá en ese tiempo, 900 y algo antes de Cristo, es el mismo espíritu y programa que retorna en su conocimiento y sabiduría. Por eso el rabino dice que estos manes el anticristo tiene que tener, bueno, voy a decir en términos de él, el Mesías tiene que tener un conocimiento pleno de la Torá, de los misterios de la Torá, de la Cábala, del Zohar, de todo su plan. Un sabio. Un sabio en todo. Bueno, la cita es tal cual como tú lo decías. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Esta es la cita que en símbolos muestra, porque ahí hay un código que es el 666, que el Apocalipsis 13:18 dice que ese número es de un hombre, y uno busca pues cuál es el hombre que está ligado a ese número, y uno encuentra que es Salomón, que allí pues en la época de él le cobraba renta pues a las poblaciones que estaban ahí en torno a su reino, y aquí simbólicamente se pone 666, y ese es el número de la bestia. ¿Casualidad? ¿666 talentos? ¿Casualidad? O ahí hay un código para interpretar, que cuando se menciona en Apocalipsis indiscutiblemente se enlaza y nos hace entender que ese espíritu contrario a la vida, contrario al Cristo, llamado anticristo, Salomón 666, se presenta en este mundo como ese líder y personaje que tendría la capacidad de reinar bajo la condición del Novus Ordo Seclorum, o el nuevo orden mundial.
Entonces tenemos Vladimir Putin. Descartado. Donald Trump. Donald Trump. Descartado. Aunque todos son anticristos por una sencilla razón. Van en contra del plan de vida del Cristo. Entonces se denominan anticristos. Los podemos denominar anticristos además porque las citas que leímos nos dicen que anticristos hay muchos. Y cuando comiencen a aparecer esos distintos anticristos o negadores de la vida, con sus bombas nucleares, con sus políticas económicas que llevan hambre y desesperación a muchas partes del planeta, entonces entendemos que estos personajes cumplen la función de anticristos, mas no son el líder mundial llamado ahí en Apocalipsis la bestia. Entonces todos estos personajes le abren el camino a ella, no importa de la idea política en la que estén, porque Putin vendría siendo contrario a Donald Trump. Claro. Cada uno lidera un mundo polarizado, lleno de intereses económicos y políticos junto militares. Pero ¿a quién le va a servir esos enfrentamientos? ¿A quién le van a servir esos enfrentamientos sino a aquel que diga, venga, yo vengo a solucionarlos? Yo tengo la fórmula de la paz mundial. Como tú decías, debe tener un lenguaje conciliador. Es decir, que contrario a Trump, que contrario a Putin, este personaje va a tener una condición de... todo el mundo se le va a ir, ¿no? O sea, este es el tipo. Claro. Aparte que el falso profeta lo señala, ¿no? Ay, bueno, y el favor del falso profeta. Refuerzo, ¿no? El refuercito. El empujoncito, la patadita de la suerte. Sí, la patadita de la buena que le va a dar el falso profeta va a ser clave. Clave para eso, sobre todo desde el punto de vista de la espiritualidad mundial, ¿no? Claro, de la religiosidad, la parte ¿no? de él. Y pues vemos que el papel del falso profeta en tratar de unir las religiones. Las religiones, que eso tiene un nombre que tú lo hablabas. El ecumenismo y el sincretismo. Pues entonces, mire que el ecumenismo que cumple la política de la religión, el falso profeta. Ajá. Ahora, el lenguaje del cohesionan, ellos le llaman la cohesión, ya no le llaman nuevo orden mundial, ¿no? Dentro del orden mundial sale algo que es una estratagema, que es la cohesión, porque ya en estos discursos de estos líderes, las coaliciones, más bien. Ellos en estos discursos de estos líderes necesitan la cohesión mundial frente a los problemas que se están presentando. Medio ambiente, uno de ellos, el problema de la digitalización desde el punto de vista económico, y el terrorismo. Entonces buscan es la cohesión, le quitaron el nombre de nuevo orden mundial, y esa unión necesitan la cohesión. Ahora, para mí esos tres líderes políticos mundiales son los primeros, las primicias del anticristo, los que le están preparando el camino a ese Mesías, porque ahí inclusive en este Apocalipsis habla de que él convoca a los reyes de la tierra. Cuando hablamos de los reyes de la tierra, tiene que ser necesariamente, dentro de la interpretación, líderes políticos o que están a la cabeza de naciones poderosas. Claro. Entonces él convoca, o sea, ese no es. O sea, si tratamos de identificar, algunos reúnen las condiciones, pero todas son anticristo, como tú lo decías. Pero que sea, no, definitivamente claro. No ha salido. No, y hay varios. Nosotros tocamos algunos conocidos públicamente, pero por ejemplo hay otro que se llama Peter Mandelson, que es lo conocen en su círculo como el príncipe de las tinieblas, y lo comparan con Maquiavelo. Maquiavelo fue otro, pues, que cabe dentro del tema del anticristo. Bueno, este Mandelson es un político británico, miembro del Partido Laborista, y por el que fue diputado durante 12 años en la Cámara de los Comunes por la circunscripción de Hartlepool, además de ocupar numerosos cargos dentro de altas esferas de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown. Fue ministro y secretario de Estado para Industrias y Comercio, secretario del Estado de Irlanda del Norte y comisionado europeo del comercio. Bueno, este señor tiene los títulos políticos que usted quiera. Y bueno, es un personaje que en sus declaraciones, bueno, dice que le llama la atención buscar la unidad de la Unión Europea. Bueno, es un personaje que... Repitamos el nombre. Peter Mandelson. Peter Mandelson. No es tan conocido, pero como ya lo decíamos al principio, el anticristo es una figura que podría ser pública o no. Todo depende de que cumpla los requisitos. Las condiciones. Sí. Bien, y cuando hablamos de todo este personaje, bueno, vamos a saludar aquí a nuestros compañeros
en el chat. Cristina desde Santa Marta, un fuerte abrazo para ella. También nos saluda Caterine, que nos dice: hola, buenas noches, saludando aquí muy atenta. Saludos al equipo de trabajo, juiciosa, escuchando como cada viernes este excelente tema. Seguramente el desarrollo será aún mejor. Fuerte abrazo para Caterine, que está muy conectada a los programas de Descubriendo. Bien, cuando hablamos del anticristo y cuando hablamos de todo esto, yo le preguntaría a ustedes, compañeros, y a los oyentes allá en sus hogares o donde estén escuchándonos, bueno, ¿y cuál es el antídoto de toda esta locura? ¿Sí? ¿Qué es lo que le coloca un tate quieto al anticristo? ¿Qué es lo que se va a enfrentar al anticristo o a la bestia para convertir lo que inicialmente es una amenaza para la vida, para el desarrollo y el desarrollo del plan ascensional en el planeta Tierra? Entonces tenemos que referirnos a lo que Daniel habló también allí, de ese cuerno pequeño, que el único que tendría la potestad de destruirlo, en términos proféticos, es el anciano de los días, el poder de la venida del anciano de los días, como el terror para aquel personaje. Pero esto ocurriría solo después del gobierno ejercido por este personaje. Por lo tanto, muchachos, allí sería interesante comenzar a hablar de ese después, ¿verdad? Como hablar de ese periodo que le pone el freno y que representa la esperanza para una humanidad. Porque si dejamos el programa hasta aquí, entonces decimos, bueno, ¿y nosotros para dónde vamos a coger? Claro. Ajá. Y este cuento, ¿cómo ya estamos destinados a vivir bajo la condición que establezca el nuevo orden mundial, la implantación de los chips para el control total, y además de esto, de cambiar la adoración o a cambiar la esencia de la vida en el planeta Tierra? No, hay un plan también de luz, un plan de vida que es posterior en algún tiempo determinado de todo esto que venimos hablando. A lo que yo invito a la mesa de trabajo, que dediquemos un programa a ese proceso que le pone fin a ese gobierno mundial. Sí, precisamente hay una cita que es en segunda de Tesalonicenses 2:8, que es lo que viene cuando ese personaje se manifiesta. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Estamos hablando del inicuo como la bestia o el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces esta cita abre la esperanza, y también abre la temática que podamos dedicar a ese proceso que viene después. Es decir, que el anticristo viene por los suyos, como aquella parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? Se espera que crezcan parecidas, muy parecidas cuando están recién sembradas, pero se distinguen en la medida en que crecen y dan el fruto. Es decir, el anticristo viene por los suyos, por los de su pueblo, por los que viven bajo la condición que él quiere implementar, que quiere implantar sobre la humanidad. Pero el poder y resplandor de la venida del anciano de días viene también por los suyos. Sí. Los que, identificando lo que significa este gobierno mundial y el personaje que lo lidera, se mantengan claros en quiénes realmente son y hacia dónde se deben dirigir. Y va a ser complicado para aquellos que no comprendan estas situaciones, porque lo que se establecerá o lo que se seguirá estableciendo dentro de ese orden indiscutiblemente robará la identidad de nosotros, los seres humanos, que al final es lo que se busca, ¿no? Así es. Y bueno, como decía, no todo es guerra ni destrucción. Hay una esperanza, y ese es el tema que les vamos a hablar el otro programa sí, programa próximo. Salió el tema siguiente. Y el resplandor de la venida. Podemos encontrar algo de eso en Apocalipsis capítulo 21. Nada más voy a leer el primer versículo. A ver, suéltalo. Que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque en el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. Es decir, que ese orden de cosas dejará de ser. Ya viene a cambiar todo. Por lo tanto, eso es un reino pasajero, ¿no? Un reino de corto tiempo, pero que servirá para separar ovejas de cabritas. Sí, una transición ahí. Y dice el 2. Ya me estoy emocionando. Me cortan ahorita en el 2. ¿Qué dice? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén, se van a venir unos cambios, ¿no? Como esa esposa ataviada, arreglada, y se va a presentar digna y fiel a su marido, que vendría siendo en este caso todos los que moraremos en ese momento en la tierra. Existe una condición mucho mejor que la condición a la que nos quiere sumergir este mundo y este sistema de mentiras, o como decía un periodista deportivo, este mundo de mierda, ¿no? Sí. Para ser un poco más directos, sin querer ser grosero con la palabra que acabo de expresar, pero acercándome más a lo que los líderes mundiales quieren hacernos creer que son las soluciones que ellos mismos como enfermedad quieren proponer después. Entonces, amigos oyentes, ahí están. Nosotros no vinimos aquí a decirles o darles la clave o darles el nombre exacto del personaje. Es decir, este es para que ustedes pues la tarea hecha, ¿no? No. Aquí lo que hicimos fue estudiar lo que proféticamente se señala de este personaje, hacer una reflexión de que esa llegada de este personaje también estará determinada por la negación de la esencia crística que cada uno de nosotros haya hecho, ¿verdad? Y que en la medida en que haya más comprensión, y yo creo que eso es lo que más necesitamos a esta hora, necesitamos comprender cosas, necesitamos tener una claridad de pensamiento, tener un equilibrio en nuestros espíritus para afrontar la hora que se viene. Y ojalá el programa haya servido de algo. Si de algo ha servido, pues sentimos que esta hora y media de programa fue fructífera, ¿verdad? Y que ustedes, a nivel personal, a nivel individual, sigan profundizando, sigan sacando el tiempo para enriquecer su mente y su espíritu, como lo digo, en esta hora que nos los exige. Si lo logramos entre todos, ese nuevo día expresado en la profecía de Tesalonicenses, ¿no? Sí, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en las que nos habla del resplandor de su venida, comenzará ese resplandor en nuestros corazones y en nuestras mentes y será irradiado para toda la humanidad. De verdad que sí. Muchachos, gracias por investigar, gracias por sacar un tiempo de su tiempo y compartir con los oyentes de RCPC estos importantes temas que con muchas ganas seguiremos haciendo, Salim. Claro, por supuesto. Esa es la idea, que esto se conozca, y pues la intención de nosotros es compartir la visión de la mesa de trabajo y que sirva de impulso, ¿no? Aprendimos bastante y gracias por la sintonía a todos los oyentes. Bien, Juan, mañana de viaje, ¿no? Sí, juicioso. Mañana estaremos en un viaje precisamente para ahondar más en este tipo de investigaciones. Aprender. Bueno, nos trae aprender muchísimo, claro que sí. Y también agradecerles por su sintonía y también esa mente clara, pues que nos estaba hablando Neil, tenerla siempre presente, porque las noticias están. Por ejemplo, de regreso a la tierra prometida, porque los judíos huyen de Europa a Israel. Ya está esa noticia, ya hay un plan. Eso es otro tema, apuntémoslo. Plan de retorno judío a Israel. Van 9.800 judíos. Ya van 2 temas. Poquitos. Muy bien. Van 9.800 judíos apenas de Europa Occidental. Oiga, que están para que no pregunten qué vamos a hablar el próximo viernes. Sí, ya vayan tomando apuntes y exigiendo pues los programas. Eso. De retorno a la tierra prometida. Ese tema es bueno porque ese tema nos va a ayudar a comprender una de las señales que debe presentar este personaje. Sí. Quienes estén detrás de ese plan, ojo. Claro, ahí está el veneno. Jesús, gracias. Gracias, Neil, igualmente a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes que tienen la oportunidad nos dieron la oportunidad de poder aportar algo dentro de esta investigación. Tener en cuenta el tema de la profecía, ¿no? La profecía es como nos marca como una carta de navegación que nos va dando señales para poder identificar estos acontecimientos del fin, de acontecimientos en donde se está manifestando estas 3, como dice el Apocalipsis, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y poderlos identificar digámoslo así, es una gran satisfacción, ¿no? Y poder aportar a la búsqueda de cada uno de nuestros oyentes y de la misma mesa de trabajo. De acuerdo. Bueno, amigos oyentes, un fuerte abrazo para todos ustedes, a Caterine, a Cristina, a William allá en Nebraska, Estados Unidos, también a Raúl que está allá en Cartagena. Nos dice gracias por esa maravillosa investigación. Ahora sigue
seguiré buscando más información sobre el anticristo. Buenas noches y muchas gracias. Luisa Cerón también desde Cali. Luisa Cerón escuchándonos, un fuerte abrazo para ella. Paulín también dice, en la audición se oye un perro ladrando de fondo que quiere opinar sobre el tema. Ese es el anticristo. Había un perrito, no lo escuché, sí. Sí, el vecino. Yo no escuché, no descubrió. Bueno, ahí estaba queriendo participar. Bueno, amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Recuerden que estaremos nuevamente con ustedes el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche en uno de estos temas que propusimos ahorita. Y también, estimados oyentes, regresamos en diferido el próximo martes después del mensaje esperado en tiempos de guerra. O en su defecto, pueden descargar este y demás programas allí en la zona de descargas haciendo clic en Descubriendo. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.